Dice: pensar que la tristeza, la melancolía, la zozobra y el desdén de amantes fortuitos son celadas de la vida es ignorar que para Fernando Valerio Holguín, tales estados de ánimo son una suerte de alimento y motor que lo impulsan a navegar y subvertir experiencias de un mundo imperfecto y frívolo. Enemigo de etiquetas y formalidades impuestas por la sociedad y la academia, Valerio Holguín nos entrega su más reciente producción literaria, Retratos, palabras sobre lienzo. Un texto híbrido en términos temáticos y estructurales. La intertextualidad y referencias específicas trascienden y multiplican sus posibilidades de análisis, reafirmando así su valor literario. El libro se divide en 5 apartados: Ars Poética, Trópico de Muerte, Rapsodia, Vita Brevis y Retratos y Autorretratos. En estos mosaicos, el autor, en su heteroglosia, crea voces entretejidas con hilación que culminan con la propuesta de una salvación que solo se alcanza a través de la poesía, la música y lo que él llama mis muertos, o nuestros muertos, ¿right? Estos poemas retan al lector a repensar, reconceptualizar y asimilar la trágica brevedad de la vida bajo un lente sugestivo y seductor. Funciona su microcosmo como un mapa laberíntico que nos guía por, y cito al autor, pasillos ajedrezados de manicomio, cierro cita, y que intuimos son los recovecos que nos llevan al alma del escritor. Heredamos de Valerio Holguín retratos irreverentes y una visión particular del mundo que transgrede tabúes y subraya lo innombrable. Decía Gabriel García Márquez en alguna ocasión que escribía para que sus amigos lo quisieran más. Este tipo de mordaza o atadura no controlan a nuestro escritor. Más bien su escritura tiene una función catártica en el que el yo poético se salva y se condena a través del texto, y todo dentro de un concepto de tiempo y espacio particular, en donde el presente es un locus de validación del pasado y negociación del futuro. Sostenía Freud que lo que convierte a una persona en un neurótico, a un escritor lo convierte en un artista. Mi propósito esta noche es presentar una interpretación, como les había dicho, personal de este poemario, Retratos, palabras sobre lienzo, que al estilo de Rayuela admite infinito orden de lectura, transformándose en uno diferente ante cada nueva posibilidad. Entendemos que una vez que el autor entrega su escrito, este ya no le pertenece y pasa a ser dominio del lector. Apoyada en este principio, propongo que se respete el orden que ha sido organizado por el escritor, pero en lugar de leerlos como apartados interdependientes, establezco un hilo que los conecta y que evoluciona como un bloque semántico. A manera de advertencia, les anuncio que estamos ante un yo poético en total dominio de sus emociones y eventualmente de las emociones del lector. No es un emisor poético ingenuo. Este, mediante confesiones desgarradoras, nos va involucrando en un texto, nos desnuda y luego nos ataca. Parece indicar que hablo de una voz poética y misericordia, pero más bien subrayo su irreverencia ante todo tema sagrado. Transgrede preconceptos universales como lo son el amor, la muerte, la amistad y el concepto de sí mismo en el contexto del tiempo, de su tiempo. Existe siempre la dulce tentación de intentar conocer al autor a través de sus textos, pero no debemos olvidar que a pesar de que guarden paralelismo con el autor o su vida, sigue siendo ficción. Quiero decir que no lo podemos tomar o no lo debemos leer como la verdad, sino fingimiento. Veamos pues cómo se va construyendo este yo poético. No tenemos esa música en Estados Unidos. Reacciono rápido. Se inicia el poemario con el primer apartado que se llama Ars Poética. En este encasillado, el enunciante lírico establece la importancia vital que tiene la poesía y la palabra en su vida. Dice en el poema Salvación: escribir es un acto de desesperación, un último intento de salvarnos. Continúa enfatizando la función salvadora de la escritura en el poema Escribo. Subraya cómo lo redime de sí mismo y de
viejas ilusiones convertidas ya en pesadilla. Además enfatiza en el poema, y cito nuevamente, me salva de la tristeza. Cumple en él una doble función, ya que por un lado lo salva y por otro lo domina. En palabras del poeta, y la vasta realidad del poema me habita incesante en el consuelo, en la promesa de lo tangible en mí, en la certeza de quién soy en la palabra. Ars Poética se nos presenta como un tratado sobre la importancia de la palabra y cómo el autor se salva y se constituye en ella. Si bien Huidobro presentó un tratado en arte poética, en que el hombre es un pequeño Dios creador, en Valerio Holguín no se declara el enunciante como un ente creador o un pequeño Dios, sino que la poesía en sí es una suerte de religión o tabla salvadora. De esta manera personaliza la creación y la subvierte. Porque existe la palabra, existe el escritor. Él está al servicio de esta, y no como planteara Huidobro. Son precisamente estos matices los que van tejiendo una sutil y subrayada red en la que va cayendo el lector. En este apartado se inicia el perfil de esta voz poética que yo sugiero es la misma voz desde el inicio hasta el fin. Aquí leemos un enunciante en apariencia frágil, no por su mensaje, sino por sus flaquezas ante el desafío del tiempo y sus estragos. En el poema Poet Neighborhood se presenta al poeta como un ser perseguido. La policía, estoy citando ahora el poema, la policía establece retenes para determinar si huelen a sexo las bocas, si hay rastro de sílabas en la encía, barrio de poeta. Francisco es arrestado por posesión de palabras controladas. John es acusado de excesivo sarcasmo. Neus, la muchacha joven que inscribe cada día un poema en su piel, condenada a la pena de vida, campo de concentración, reclusorio, manicomio. Desde mi arresto domiciliario deberé reportarme al oficial de libertad condicional, barrio de poeta. Establece que la salvación es individual, la poesía es personal y la sociedad condena ayuntamientos de poetas. Termina este apartado con el concepto de condena, que de alguna manera encuentran eco en su segundo mosaico, Trópico de Muerte. Desde mi perspectiva, este fragmento del poemario es en el que la voz poética seduce de manera determinante al lector. Veamos cómo logra tal encomienda. Una voz vulnerable presenta su concepto de la muerte en todos sus matices o tropos, como figura retórica en que se tratan todas las variables sobre el tema. En el Poema del viajante insomne, nos presenta la soledad del poeta en lugares sin nombre, huyendo de todo, siempre de paso, sin rumbo por pensiones, hospedajes, habitaciones, siempre desafiando a la muerte. Y dice, yo estuve en todas partes huyendo siempre de la muerte. Nótese que muerte está escrito con mayúscula, aspecto que denota respeto e importancia. Si en el encasillado anterior la poesía es un pequeño Dios, aquí el yo poético supera la muerte, la burla, convirtiéndose de esta manera en un pequeño Dios. Y dice el poema, cuando vino la muerte a buscarme, encontró mis maletas abandonadas en el vestíbulo del hotel. Se arrellanó entonces en un sofá a esperarme. Termina la cita. Continúa su irreverencia ante la vital amenaza del fin y dice, y me habrá estado esperando durante mucho tiempo, sospecho, porque aún no he regresado. Esta voz enunciante está en control y a pesar de lo que diga no le teme a la muerte. De hecho, le evade. Como ya les mencionara, este yo poético en constante contradicción y a diferencia de Whitman, que se celebra y se canta, se celebra y se llora. Nuevamente su voz se torna vulnerable y en lugar de acudir a la poesía para salvarse, negocia con Dios su propia muerte. Inicia el poema Libérame con esta plegaria. De la muerte eterna, líbrame, Señor. Esta última parte del verso, líbrame, Señor, está escrita en letras mayúsculas y entre signos de exclamación, lo cual implica desespero, desamparo y urgencia ante lo fugaz e imprevisto. Recuérdese que la primera instancia en que usó mayúscula fue con la palabra muerte y ahora Señor. Entonces se enardece su religiosidad ante la inminente muerte que lo acecha y ante la cual se siente inerme, aunque le haya burlado anteriormente.
Intenta diseñar su muerte, porque al final Huidobro quizás tenía razón, el poeta es un pequeño dios, pero no para crear palabras, sino para diseñar su propia muerte. Y así lo establece en su poema, el que estaba citando, Libérame. Dice: yo solo quiero una muerte breve, fugaz, una muerte parecida al sueño, y resucitar a la mañana siguiente, asomado al día luminoso, tomando café entre amigos. De la muerte imprevista, libérame, Señor. Si tan solo tuviera 3 días de plazo para ordenar mi corazón y hacer las maletas, para despedirme de los que tanto amo. Y como quien ha esquivado la muerte, pero siente temor a la súbdita, y ante la posibilidad de no contar con sus 3 días de preparación, comienza con lo que titula Notas suicidas, de las que hay 2. En su nota suicida 1 expone: que a nadie se culpe de mi tristeza, si así nací de triste en el hospital de pobres, la humanitaria, de una madre también triste y un padre ausente. Que a nadie se culpe de mi tristeza, si con ella he vivido por más de 50 años. Nota suicida está colmada de forcejeos ante las posibles culpas que puedan experimentar aquellos que queden una vez le ponga fin a su vida. Por un lado, libera al lector de toda culpa y plantea, como hemos visto, que su tristeza es ancestral, heredada de su nacimiento poco afortunado y el abandono del padre. Sin embargo, en Nota Suicida 2 se hace responsable de su tristeza totalmente y elimina el factor de predestinación. Y dice: sucede que con el paso de los años me he vuelto sentimental, torpe. Yo soy el único culpable de mi desgracia. A manera de alivio y sorpresa para el lector, que ya está sumido en la tristeza y desamparo del yo lírico, nace el poema Canto a la Vida, que sacude toda tristeza y angustia anterior, reivindicando su actitud pesimista, subvirtiendo la tristeza en alegría. Este giro deja al lector confundido, pero con un ligero aire optimista. Es tarea ardua para el lector descifrar o entender cabalmente este enunciante lírico, que en ocasiones se desnuda confesando temores y sinsabores, y luego cambia todo sentimiento de zozobra por una voz altruista. Anuncia en este poema: he cantado tanto a la muerte, muerte nuevamente con letra mayúscula, que hoy solo quiero cantarle a la vida que tanto amo, aunque bien lo disimule. Quiero cantar la alegría del vino en la mesa, los amigos, quiero cantar la esperanza, aún de la piedra cansada en el camino, y cambian las lágrimas por el presentimiento de una dicha inminente. Entonces, ante esta aparente euforia, notamos que no es alegría lo que expresa, sino una deseada premonición con sabor a esperanza, la cual nace normalmente del desamparo, el miedo o la derrota. Parece estar este enunciante poético en estados extremos entre la salvación que le da la palabra, el abismo de la muerte, y ahora este golpe de esperanza, para caer en el tercer apartado, rapsodia, en un estado de insomnio que se parece mucho al limbo de los inocentes o al purgatorio de los que se saben culpables. En el poema Insomnio, que inicia en este apartado, habla de esta confusión. Yo deambulo por estos pasillos ajedrezados de manicomio. Termino. Su pesar y malestar ya no proceden de ser poeta o del miedo a la muerte, sino del avasallador paso del tiempo del cual no se tiene control. Y dice en el poema: yo regreso incesante a la vida con mi cadáver de noche, envejecido y gris, y entonces tardo tanto en morir que no me basta el insomnio. Este poema, en el orden en que se encuentra, representa la tristeza suprema del ser, en donde convergen todos los sufrimientos y temores. En el momento de mayor desamparo y como acto de desdoblamiento, aparece el poema de Casas y Fantasmas, en donde sustituye su tristeza ancestral y euforia reciente por un desprecio ante la frivolidad de sujetos ordinarios que se rodean de bienes materiales inservibles. Y dice: hay quienes construyen casas monumentales como si fueran a vivir 1000 años, sin ni siquiera detenerse a reordenar la memoria del día en sílabas elementales. Enfatiza la soledad del sujeto observado como una desdicha mayor a la del yo enunciante, pues a estos sujetos los toma de imprevisto lo que él toma por un hecho. Dice:
Se pasean por la sala y la cocina y van del baño hasta el balcón en felpudas pantuflas y batas floridas y riegan las plantas sin reparar que hoy tampoco acudió nadie a la puerta y que la ventana es un mero decorado de soledad. Fuerte. Por un lado, sentimos que al enunciante lírico sangrante divagar sobre la muerte, pero ya sabemos que ama la vida aunque lo disimule. Además, ya está negociando sus 3 días antes de la muerte. Y de no ser así, ya tiene sus notas suicidas que liberan a todos, pues él se responsabiliza de su tristeza. Sin embargo, estas personas que construyen estas frías y deshabitadas mansiones se encuentran en un lugar menos privilegiado, como mencionaba anteriormente, porque están, palabras del autor, como ajenos a su desgracia. El yo lírico se siente superior en su desgracia ante estos aborrecibles sujetos descritos que bien pueden ser sus lectores o amigos. 2 cosas no perdona esta voz: el paso del tiempo y la frivolidad o desenfado ante la vida y la ineludible muerte. Se lee el poema como un ataque visceral, pero recordemos que lo que mueve a nuestro poeta no es hacer más amigos como a García Márquez. Esta 4ª sección del poemario, Rapsodia, culmina en el poema En nombre de nadie. En este poema quedan democráticamente todos, enunciante lírico y amigos, igualmente mal mirados o minimizados. Parece una continuación del poema anteriormente señalado, de Casas y Fantasmas, por su desprecio no a personas que construyen castillos de papel, sino a la mediocridad en general. Es el epítome de la irreverencia y desapego a todo lo sagrado, incluyendo a los amigos con los cuales deseara tomar café en la otra vida. Y apunta: no hay ninguno del que pudiera sentirme precisamente orgulloso. Luego de esta sentencia pasa a categorizarlos y los tilda: pirómanos, suicidas, agoreros, alcohólicos, jodidos, cabilderos, traidores y marihuaneros. Es evidente que prefiere su atormentada soledad a la mala compañía de sus conocidos vivos, y así lo expresa. Dice: solo quisiera que me dejaran tranquilo, conversando con mis muertos, mientras lloro en silencio por los rincones de la casa vacía. Con esta aseveración comienza lo que parece ser su viaje a la semilla y establece en este poema, En nombre de nadie, su nueva prioridad, él mismo. Dice: voy a hablar de la persona que mejor conozco, yo mismo. Termina, ¿no? En la 5ª parte del libro, Vita Brevis, retoma este concepto en el poema El Palacio de la Nada y dice: uno mismo es su propio silencio y su propia nada. Hegel, en su doctrina del ser, asevera: el ser y el no ser es uno y lo mismo, todo es y no es. Nuestro yo lírico enfatiza su deseo de estar solo consigo mismo y dice: en mi casa tengo a veces amigos sin los cuales podría vivir. Termino. Entonces, en este viaje al inicio o a la nada, retoma la poesía y en lugar de ser tabla salvadora, la transforma en arma blanca de defensa en el poema El tren Fort Collins. Dice: me atrinchero en mi cuarto tras los libros, calo la bayoneta en la palabra, escribo un verso y entonces disparo a quemarropa. Este enrevesado yo lírico se reinventa en la poesía y se desnuda de artificios o vanidades, alivianando el fin de sus días en el poema 5 poemas al estilo japonés. Cumple con su función que anunciara anteriormente de hablar de sí mismo, pues como aseverará, es el ser que mejor conoce. Y dice: durante más de 50 años me he estado sacando tierra de la boca. Ahora soy absolutamente Fernando Valerio Molina. Mientras sigue reformulando el fin, quiero decir su fin, culmina el poemario con su último mosaico titulado Retratos y autorretratos, que da la sensación al lector de estar ante un mapa semántico circular, ya que culmina con una visión apocalíptica del ser y del desgaste del tiempo. Es evidente el deterioro anímico y físico en sus autorretratos de sus 46, 49 y 50 años. En su autorretrato a los 46, revisa su concepto del tiempo y dice: repasando mis notas, borroneando el pasado, revisando mi vida, confundiendo el pasado. Termino. Decía Hegel respecto al concepto del tiempo
En el tiempo no es lo pasado ni lo futuro, sino solamente el ahora. Y según Heráclito, todo fluye, nada permanece ni persiste nunca lo mismo, o sea, el ser es devenir. Pero no funciona así el concepto del tiempo en Valerio Holguín. En estas palabras sobre el lienzo, el presente o el esto absoluto de Hegel funcionan como espacios de transacción. El pasado tiene más peso por su huella, tanto en el alma como en el físico. Dice sobre su físico, que es rollizo y carne. Vuelve a enunciarse como si al repetirlo diera sentido a su existencia. Dice, sonriendo amablemente, doctor Valerio, complacido, como si no nos conociéramos, lo único que quisiera en este momento es regresar a pie a mi pueblo La Vega llorando, regresar a mi infancia con las manos vacías, a la casa que ya no existe, que es como regresar a la nada. Ante el paso inclemente del tiempo en su autorretrato a los 49 años, dice el yo lírico, ¿cómo podré pensarme a mí mismo que no sea con las pupilas rebanadas por una navaja de luz fría? Termino. La insistencia en el pasado se enfatiza y subraya. ¿Cómo pensarme a mí mismo que no sea fingiendo que vivo otro tiempo, mientras vivo otro tiempo en este mismo lugar? Más adelante, en su poema Autorretrato a los 50 en el Palacio del Colesterol, dice, más allá de la mitad del camino de mi vida, con el corazón ahogado en colesterol, diastólico, calvo y ateo, deja atrás la religión y su fe que florecía en momentos de crisis, lo cual representa que o resolvió los 3 días de plazo antes de la muerte o ha perdido importancia. De hecho, comprendemos que ahora lo que más lo acongoja de la muerte es la espera. Apunta en el poema Autorretrato a los 50, me sé condenado a una tristeza de patio de manicomio y a este septiembre inmenso que no cesa. Septiembre es el mes en que nace el autor, así que es significativo en este poema. De esta manera concluye nuestro escritor el poemario Retrato, Palabras sobre lienzo. Y como les anunciara al inicio de mi análisis, el poeta, a través de esta antología, subvierte, mediante su yo lírico, conceptos universales y sagrados para la sociedad, llevándonos por esos patios de manicomio, dando en ocasiones la sensación que formamos junto a él una comunidad imaginaria, como expresara Benedict Anderson, y como un pequeño Dios la disocia para recordarnos que tanto la salvación como la condena son procesos y experiencias individuales. Le agradecemos a Valerio Holguín por evidenciar con acritud los sinsabores de la vida y su insoportable brevedad en su justa perspectiva. Es efímera, pasajera, fugaz y solo perdura la palabra, el arte y nuestros muertos. Gracias.